Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado, es que fue robado Shihou Saikyo no Daimao, Murabito wa Nitensei Suru volumen 3 parte 6. Capítulo Rii. Las amigas atrapadas del ex señor demonio un poco antes de que todo esto sucediera. Tengo noticias importantes, afirmó la Tima, a lo que Irena y Ginny se miraron perplejas. Importante. Noticias. Sí. Los Das pronto emprenderán un ataque. Yo las guiaré. Por favor, síganme. ¿Por qué? Ni siquiera tuvieron tiempo de hacer esta simple pregunta antes de que la Tima saliera de la habitación. No sabían lo que estaba pasando. Supongo que eso significa que podemos echar una mano. Ginny reflexionó. Irena no respondió, mirando el equipo mágico hecho por Ard que estaba en la esquina de la habitación. Después de que se pusieron todo su equipo, abandonaron la mansión. La Tima, ahora vestidas con un ligero atuendo de batalla, ya los estaba esperando. Explicaré la situación mientras estamos en camino. La Tima no les dejaba decir una palabra, pero este no era el momento de quejarse. Después de que terminó, se lanzó ante ellos mientras atravesaban el centro de la capital real, pasaban la puerta y salían de las murallas de la ciudad. Continuaron por la carretera principal. La velocidad de la Tima fue extraordinaria. Incluso habría dejado sonido en el polvo. Si Irena y Ginny no hubieran tenido nada para ayudarlas, no había forma de que pudieran haberlas seguido. Pero ahora tenían el equipo de Ard. Lo que significa que pudieron seguir a la Tima con la ayuda de su armadura oscura y brillante. Realmente no estoy acostumbrada a este sentimiento. El paisaje pasó volando junto a ellos. Ambos aún no se habían dado cuenta de la realidad de que sus piernas podían moverse tan rápido. Mientras admiraban el poder abrumador que les otorgaban las mejoras de movilidad de la armadura, la pareja se sintió invadida por un repentino estallido de disgusto, una mezcla indescriptible de endeudamiento y frustración. Esto no es justo. Esto es solo algo que Ard nos dio para que lo engañáramos. Cualquier poder que esto me dé no tiene sentido, tengo que apoyar a Ard con mis propios pies. Irena se desanimó. No era propio de ella, pero desde que llegó a esta era, había perdido su alegría habitual. Bueno, entonces, señorita la Tima, ¿podrías decirnos qué está pasando? Preguntando Ginny, corriendo a su lado. Irena jadeó involuntariamente, volviendo a sus sentidos. Ginny tenía razón. Estaban en una situación de emergencia. No era el momento de sentirse deprimido. Finalmente, la Tima respondió a una pregunta. Esta es una estrategia ideada por el propio maestro Ard. ¿Una estrategia? Sí. El maestro Ard vio la verdad detrás de la inmortalidad del señor demonio, y primero me explicó su plan. Me ordenó que te llevara en el momento apropiado al castillo que ocupa actualmente el señor demonio. Había algo extraño en esta declaración. Ard había descubierto el secreto del enemigo, lo cual no era particularmente extraño. Era obvio que lo haría. Pero, ¿por qué haría que la Tima relatara este esquema en lugar de contárselo él mismo? Era crucial que esta estrategia permaneciera en secreto. Si hubiera hablado con ustedes dos antes de tiempo, el maestro Ard pensó que los traidores en el interior se darían cuenta. Si hubieran sabido antes que serían responsables de esta importante tarea, habrían podido seguir comportándose como de costumbre. Bueno, no tenían confianza en eso, ni Irena ni Ginny. No podía permitir que sus acciones y comportamientos extraños alertaran al enemigo. Por eso Ard le había contado a la Tima sobre el plan primero. Era una explicación plausible, pero por alguna razón, simplemente no pudieron deshacerse de sus dudas. Entiendo cómo te sientes, consoló la Tima. Pero, intentemos superarlo por ahora. Nuestro destino está justo delante de nosotros. No tenemos tiempo. Irena finalmente se dio cuenta de lo que la rodeaba, la escena había cambiado. La tranquila carretera principal se había convertido en un espeso y frondoso bosque. ¿Estás bien? Muy bien,
escuchemos los detalles del plan, dijo Irena. Con los giros y vueltas supersónicos en sus planes, Irena y Ginny no tenían muchas opciones. A su lado, la Tima hablaba con indiferente desinterés. Primero, sobre la inmortalidad del señor demonio. El maestro Ard ha supuesto que está usando una técnica secreta que separa el cuerpo y el alma. ¿Algo que separa el alma? Sí. Esta es una de las técnicas ceremoniales secretas que incorpora un círculo mágico de clase especial. Separa su espíritu astral de su propio cuerpo y lo contiene en un anfitrión adecuado. Entonces, la persona se vuelve inmortal. Era una historia absurda, pero no tenían más remedio que aceptarla. Hay dos desventajas en esta técnica secreta. Primero, el anfitrión, que contiene el espíritu astral, y el lanzador de hechizos deben permanecer a una distancia establecida el uno del otro. Si están demasiado separados, el espíritu volverá a su verdadero anfitrión y la persona ya no será inmortal. En resumen, para que el señor demonio se hiciera cargo de este dominio con sus propias manos, tenía que traer su cuerpo astral con él. Eso es lo que cree el maestro Ard. Al castillo. Irena aclaró. La Tima asintió. Sí. Ahora que lo pienso, su majestad lo dijo él mismo. Ganaremos si tomamos ese castillo. Ard y Barbatos deben haber llegado a la misma conclusión. En ese caso, todo parecía más creíble. Y sin embargo, la pregunta permanecía en el aire, ¿por qué llevarían al anfitrión a un lugar tan obvio como el interior del castillo? Pero tenía que haber algunas sutilezas que los novatos como ellos no pudieran entender. Irena trató de obligarse a sí misma a aceptar esto como la verdad. Así que supongo que la segunda desventaja es que la persona está en un gran problema si se elimina al anfitrión, ¿verdad? Sí. Si el anfitrión es destruido, la persona perderá su inmortalidad. Y fuimos nosotras las elegidas para hacerlo. Eso es correcto. El maestro Ard descubrió un camino secreto hacia el castillo, y lo usaremos para escabullirnos dentro. ¿Por qué nosotras? Para un gran trabajo como este, logró decir Irena, gimiendo y muy sospechosa. Se les había confiado una tarea importante. No era exagerado decir que jugaría un papel muy importante para cambiar el rumbo de la guerra. ¿Por qué nos dejaría esto a nosotras? Debería haber elegido a alguien que tuviera una mayor probabilidad de éxito. Con cada nuevo pensamiento, la expresión de Irena se oscurecía cada vez más. Esto no es propio de usted, señorita Irena. Pensé que te alegraría mucho, observó Ginny. Pensar que retrocedería en un momento crítico. Si Ard se entera, estoy seguro de que se decepcionará. Ya había lanzado algunas ideas para entrometerme en su relación, pero parece que va a zozobrar sin mi ayuda, señorita Irena. No seas estúpida. Irena gritó, enojada. Su rostro estaba caliente. La sangre se le subía a la cabeza y podía notar que sus mejillas estaban enrojecidas. Ginny respondió a esto con una sonrisa para desafiarla. Si eso es. Eso le conviene más, señorita Irena. Sé que eres del tipo que odia perder y se apresura estúpidamente hacia adelante. No está en tu carácter hundirte en los basureros. Deberías gritar que Ard me dio un gran trabajo. Hurra. Es hora de una celebración, a tu manera despreocupada. Irena tenía la sensación de que Ginny se estaba burlando de ella, pero en realidad la hacía sentir mejor. Ginny prendió fuego a su competitividad natural y sopló esos oscuros sentimientos. Sí, tienes razón. Exactamente. Esto no es lo que soy. Ella lo haría. Ella ya había incendiado cualquier atisbo de duda en el fondo de su mente, ¿no debería apresurarse seriamente de cabeza? Fue Ginny quien la ayudó a sentirse de esta manera. No es que Irena alguna vez se lo agradeciera abiertamente. Han llegado a un acuerdo. En pocas palabras, fuimos elegidas para llevar a cabo este plan porque sería una sorpresa para todas las demás partes.
Todos somos forasteros por una razón. Ignorado y excluido. El enemigo nos ve de la misma manera y... La Tima había continuado con su explicación, cuando una ráfaga de viento llenó sus oídos. Cuando se dieron cuenta de que era un hechizo de viento, ya era demasiado tarde. NGH. Apuntó al líder de su grupo, la Tima. El viento azotó sus tobillos, provocando que se desplomara. La sangre brotó de las profundas heridas, cubriendo su piel bronceada. ¿La Tima? ¿Estás tú? Por favor, váyanse sin mí, mantendré al enemigo a raya. Si corren directamente desde aquí, habrá un pasaje escondido hacia el castillo. Esta fue la primera vez que la Tima mostró signos de desesperación. Irena y Ginny se quedaron sin palabras. Deja de holgazanear, ve, rápidamente, gritó, arrojándolos con sus órdenes. No te mueras. Únase a nosotras pronto. Me dolió dejar atrás a la Tima, pero para esta importante tarea, el fracaso no era una opción. Irena y Ginny entendieron esto y no tuvieron más remedio que seguir adelante. Sus corazones fueron prácticamente arrancados cuando los sonidos de la destrucción llegaron desde atrás, pero eligieron seguir corriendo, mientras oraban por la seguridad de la Tima, corriendo hacia adelante tan rápido como sus piernas los llevaban. ¿Es este el pasaje secreto? Según todos los informes, parecía una cueva. El enorme y oscuro agujero era ominoso, y no pudieron evitar sentir el peligro que venía de él. ¿Qué es esto? Es posible que tenga miedo, señorita Irena. Cuando esta pareja suya lo expresó de esa manera, Irena no podía permitirse el lujo de dejar que el miedo la detuviera. Humph, resopló, sacando el pecho y continuó hacia la cueva. La magia le sirvió como fuente de luz. Un orbe brillante flotó frente a ellos e iluminó el interior del agujero. Avanzaron poco a poco, ocasionalmente tropezando con el camino accidentado. Tenía que ser una cueva natural, pero a medida que avanzaban, empezaron a tener la sensación de que estaba construida artificialmente. Antes de que se dieran cuenta, caminaban por un camino empedrado. Estamos debajo del castillo. Parece de esa manera. En otras palabras, estaban en medio del territorio enemigo. Será mejor que nos mantengamos alerta. Sí. Con expresiones nerviosas, los dos agarraron con fuerza sus armas, la lanza roja de Irena y el estoque azul de Ginny. Ambas fueron creaciones mágicas de Art que amplificaron las habilidades de movimiento de las niñas. Aunque habían sido informados de sus efectos, ninguno había usado su arma antes. Hubo un matiz de ansiedad sobre si podrían convertirse en escudos de protección o armas con las que luchar. Todo irá bien. Art hizo esto. Definitivamente estará bien, se dijo Irena, vigilando con cautela sus alrededores a medida que avanzaban. A pesar de que rugió internamente de miedo y ansiedad, todo en ella parecía tranquilo. Después de caminar por lo que asumieron que era el espacio debajo del castillo, llegaron a un espacio abierto, donde algunos pilares ocupaban el área. Naturalmente, el centro le llamó la atención. Eso es. Irena señaló la gran joya levitando frente a ellos. Con un color carmesí pulsante, parpadeaba continuamente con una luz extraña e iluminaba el espacio a su alrededor. No hubo error. Eso fue todo. Su meta. El anfitrión. Está bien, hagámoslo, Ginny. Correcto. Ambos prepararon sus armas y apuntaron a destruir el objetivo con sus poderes otorgados. Justo antes de que pudieran. «Detente», gritó una voz que era familiar en todos los sentidos excepto en su tono. En el siguiente momento, círculos mágicos se extendieron bajo sus pies. Sin tiempo para sorprenderse, la situación dio un giro repentino. Se apresuraron a escapar, pero ya era demasiado tarde. La magia de lanzamiento estaba destinada a unirlos. Acero líquido se enroscó alrededor de ellos y lo fijó en su lugar. Eran prisioneros colgados de una cruz. NGH. Esto
Irena luchó por usar la magia para mejorar su movilidad, pero no pasó nada. ¿Por qué? Ella gritó. La voz respondió, este hechizo vinculante tiene un efecto que sella la magia. Cualquiera que esté atrapado en él no puede usar ningún hechizo. Era la magia de la chica cuya voz habían escuchado poco antes. ¿Por qué? Irena tartamudeó. En ese momento, escucharon los suaves golpes de pasos, y la persona en cuestión apareció ante ellos, una chica bronceada con rasgos inexpresivos. ¿Qué significa esto? La tima. Recuerda que lo estás escuchando en Audionovelas 83. Capítulo Lib, el ex señor demonio y sus amigas en peligro. El hechizo creaba proyecciones a largas distancias y reflejaba a mis amigos en peligro. En esta situación desesperada, solo podía quedarme inmóvil. Mientras tanto, mi otro yo que había causado todo esto, Disaster Rogue, estaba tramando algo. Esta alineación es tan nostálgica. Nunca pensé que los volvería a ver. Pensar que sería así, su rostro lleno de cicatrices albergaba dolor, pero eso fue solo por un momento. Su rostro cuando se volvió hacia mí reveló solo la tranquila compostura de un vencedor. Te complaceré con una excusa aburrida. Si valoras la vida de los rehenes, entra en mi ejército. Si me niego, ¿qué pasará con esas dos? Nada. Dije esto antes. Esto no es más que una farsa. Y, dije que te daría un empujón en la dirección correcta. Estamos en esa misma situación. No necesito decir nada más para que lo entiendas, ¿verdad? Somos la misma persona, después de todo. Él tenía toda la razón. A pesar de que Rogue tomó a Irena y Ginny como rehenes, no tenía intención de lastimarlas. Él también sentía algo por ellos. Su apego a ellas fue mucho más allá de cualquier objetivo. Nunca les haría nada, incluso si eso significaba desviarse de su objetivo. Por eso fue toda una farsa, tal como él dijo. Disaster Rogue estaba tratando de darme una excusa, mis preciosos amigos estaban en problemas, por eso no tuve más remedio que obedecer. Qué dulce sonido tenía esta excusa. Rogue debió haber imaginado que esto pasaría, que hablaría con Lidia, averiguaría su deseo y lo respetaría por encima de mi propia expiación. Sinceramente, no quería hacer tal cosa. No había duda de que Rogue había visto a través de mi vacilación. Como una cuestión de hecho. Podría leer tus pensamientos. Y, los sentimientos de Lidia también, en cierto modo. Me di cuenta de que deseaba un final cruel. Estaba seguro de que su muerte sería sin disgusto ni arrepentimiento. Sería un final satisfactorio. Pero, Rogue parecía desconsolado, apretando los puños. ¿Qué hay de mis sentimientos? Maté a mi mejor amiga con mis propias manos. Yo fui la causa. Soportar el peso de ese pecado para siempre, no es demasiado cruel. Y además, ¿quién querría conceder el deseo de Lidia de una muerte cruel en primer lugar? Nadie. ¿No es natural desear su felicidad?, preguntó, hablando desde su corazón y el mío. Quiero que viva, incluso si eso significa ir en contra de su voluntad. Mientras esté viva, podría cambiar de opinión. E incluso si no lo hace, quiero darle una vida feliz y un final pacífico. Sé que esto podría ser mi ego hablando. No pude dejar que dijera nada más. No podía permitirme escuchar más. A este paso, mi resolución flaquearía. Cambiaría de opinión. Entendí esto, y me quedé en mi lugar. Para salvar a Lidia y cambiar el futuro, tomaré innumerables vidas. Seré el mayor pecador de la historia. Llevaré al mundo al borde de la ruina. Si eso es todo lo que tengo que hacer para salvarla, es un pequeño costo a pagar. ¿Qué valor tienen las vidas de las masas sin nombre? No siento nada por ellos. Ellos fueron la razón por la que tomé una posición por primera vez. Apreté el puño en nombre de salvar a toda la humanidad. Pero, ¿qué me hicieron las masas?
¿Qué me dieron? El despreciable nombre de Demon Lord. Me temían como un monstruo, y me atraparon en la soledad. Las palabras brotaron de mi otro yo. Sus ojos tenían odio. El destino de Lidia y el futuro de la humanidad. No hay necesidad de colocarlos en una escala o compararlos. Me imagino que estás de acuerdo conmigo, en el fondo de tu corazón. No hay por qué dudarlo. Únete a mí. Y si esto no es suficiente para que te decidas, te daré otra excusa. Rogue volvió su mirada hacia el espejo. Como dije antes, no tengo ninguna intención de lastimar a las chicas. Pero solo hablo por mí. Una vez que Barbatos avance en el castillo, no puedo garantizar cómo les irá. Sin lugar a dudas, era una amenaza. ¿Por qué habían puesto la hueste que sostenía nuestro espíritu astral en una parte tan obvia del castillo? ¿Y por qué habían llevado intencionalmente a Irena y Ginny a esta ubicación vital? La razón debe haber sido por esto. En este momento, el resultado de esta batalla es 50%, diría yo. Pero eventualmente, uno inclinará la balanza a su favor. No tengo ninguna duda de que Barbatos será el que reinará superior. Cuando eso suceda, la próxima batalla será en las murallas del castillo. Los soldados entrarán en el palacio. Obviamente, no escatimarán consideración por nada más. Después de todo, su objetivo es destruir el anfitrión que sostiene nuestro espíritu astral. Existe la posibilidad de que demolieran el castillo desde el principio. Si eso sucediera, las chicas del castillo. Permítanme decirlo una vez más, de manera muy simple. Si no quieres perder a tus amigos, únete a mí. Mi corazón me rogaba que me rindiera a esta dulce tentación. Pero justo antes de que pudiera dar mi respuesta final, hubo un cambio en la situación. ¿Por qué? ¿Por qué estás? Gritó Irena mientras sus delicados rasgos se contraían de rabia. Su voz estaba dirigida a la chica que miraba tranquilamente ante ellos. La tima. Solo tengo una razón para mi conducta, Lady Lidia. Haré cualquier cosa por ella. Después de todo, ella es mi todo. Si eso la hace feliz, con mucho gusto me sumergiré en las profundidades del infierno. Su mirada hormigueó en sus espinas, fría y helada por las emociones calientes de Irena, que chisporrotearon y se convirtieron en confusión. Por Lady Lidia, ¿qué se supone que significa eso? No tienes necesidad de saberlo. Después de todo, no eres más que herramientas, un medio para traer el peón, a Armitier aquí. Solo cállate y cumple tu propósito. Su expresión estaba tan en blanco como siempre, pero por dentro, estaba claro que los estaba mirando desde arriba. La tima ni siquiera los veía como enemigos que valieran la pena luchar. Fue frustrante, increíblemente molesto. Pero expresar su irritación no cambiaría nada. Podían luchar y luchar todo lo que quisieran, pero eso no cambiaría el hecho de que se habían interpuesto en el camino de Ard, en lugar de ayudarlo. Como dijo la tima, no sabían la verdad de nada. Solo podían sentarse allí y ser una molestia. No, eso no es cierto. Si pudiera sacar ese poder de antes. Irena recordó algo de no hace mucho tiempo, recuerdos del festival escolar, cuando habían luchado contra Sifi, a quien le habían lavado el cerebro. Teniendo en cuenta su diferencia de fuerza, no debería haber sido un concurso. Pero, curiosamente, se había llenado lentamente de poder, y casi logró una victoria inesperada. Si pudiera liberarlo de nuevo, podría romper este punto muerto. Irena deseaba con todas sus fuerzas, ese poder una vez más. Pero no pasó nada. Todo lo que estaba haciendo era perder el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué no responde a mi llamada? Irena se enojó consigo misma, sin embargo, el poder aún se negaba a venir. ¿Es esto todo lo que tengo? Justo cuando su corazón estaba a punto de ser aplastado por la resignación. Ah. Ya veo. Señorita Irena. Siempre pensé que las personas elegidas como tú eran perfectas en todos los sentidos,
pero parece que ese no es el caso. Para la gente promedio como yo, dejas muchas oportunidades que puedo usar a mi favor. Gracias por enseñarme eso. Irena miró directamente a su lado. Aunque Ginny estaba atada, de alguna manera tenía la sonrisa orgullosa de un vencedor. ¿Qué estás diciendo? La Tima preguntó con una mirada confusa. Sin embargo, Ginny la ignoró y fijó sus ojos solo en Irena. Su mente sensible es su debilidad, señorita Irena. Cuando te enfrentas a lo inimaginable, te rindes rápidamente, lo que debe estar arraigado en tu increíblemente alta confianza. En algún lugar dentro, te aferras a tu orgullo. Puedo hacer cualquier cosa. Nunca me pondría en apuros. Pero cuando estás en un apuro, tu cerebro se congela. Simplemente te rindes por completo. Y sin embargo, dijo Ginny antes de detenerse, dejando que su boca se torciera en una sonrisa de confianza. Aunque era débil, Ginny tenía una ventaja sobre Irena. No soy especial. Es por eso que el fracaso siempre está en mi mente, a diferencia de ti. Además, no tengo confianza. Por eso, señorita Irena, no estoy terriblemente conmovida en un apuro. Entonces, es natural que esto me permita superar esta situación, afirmó Ginny, aunque la Tima e Irena parecían escépticas. ¿Qué está diciendo ella? ¿Cómo podría salir de esto? Pensó la Tima. ¿Que puede un mago que no puede usar magia posiblemente? Sí, eso es verdad. No puedo usar magia. Pero, ¿me pregunto acerca de la magia normal? La Tima continuó mostrando sus miradas confundidas, pero Irena jadeó. Los hechizos normales usaban técnicas mágicas, que se construían con un encantamiento para lanzar un flujo de energía mágica. Si esa energía estaba sellada, lanzar cualquier cosa se volvió imposible. Pero, ¿y si hubiera una forma de lanzar magia que no requiriera un canto? Muchos responderían que no existía tal cosa. Pero Irena y Ginny lo sabían mejor. Los amigos y alumnos de Art Meteor se habían entendido. Script Magic. Eso es todo, ¿verdad, Ginny? Correcto. Ginny se rió entre dientes, moviendo sus dedos atados y moviéndolos por el aire. Al momento siguiente, un patrón misterioso apareció ante ella y algo explotó. ¿Qué fue eso? La Tima, asombrada, empezó a sudar frío. No había forma de que ella lo supiera. Después de todo, probablemente era una técnica mágica que solo Irena, Ginny y Art conocían. Script Magic. Era la habilidad que Art le había enseñado a Ginny para devolverle la confianza cuando estaba siendo intimidada. Al escribir runas en cursiva en un espacio vacío, se podría construir un hechizo simple. La magia general necesitaba energía mágica como fuente de energía, pero los guiones se emitían quemando el maná en el aire. En otras palabras, era una técnica que no requería una pizca de energía mágica. En la actualidad, los niveles de maná se habían vuelto escasos, haciendo que los scripts fueran virtualmente impotentes, pero en esta era actual, donde los niveles de maná estaban en su apogeo, la historia era completamente diferente. Ginny había usado una bomba de bengala corta, que rompió sus cadenas con una poderosa explosión. La armadura de cuero que Art le había dado absorbió el calor que la inundó. Irena hizo lo mismo. La unión mágica metálica tuvo una probada de su explosión explosiva, y estalló con estilo. Siguiendo las señales de Ginny, que se había escapado un paso por delante de ella, Irena preparó su propia arma. Caray, seguro que sabes cómo ponerme de los nervios. Lo tomaré como un cumplido, señorita Irena. Quiero decir, ¿no pensaste que podrías hacer nada, enfurruñarte así? Humph. Te detesto absolutamente, te odio, te odio, te odio. Pero, eso estuvo bastante bien. Eres la peor y la mejor compañera de todos los tiempos. Los dos se pararon hombro con hombro y miraron al enemigo, la Tima. Mientras asimilaba este nuevo desarrollo, la chica bajó la cabeza. Ja.
Latima dejó escapar una voz débil antes de levantar la cabeza para revelar una ligera mueca de desprecio. Admito que este giro fue inesperado. Sin embargo, no hay problema. ¿Qué podía querer decir con eso? Antes de que tuvieran la oportunidad de preguntar, Latima murmuró con indiferencia: todo lo que has hecho será en vano. Luego, un instante después, una horda de monstruos se materializó, apiñándose dentro del espacio abierto. No había duda de que estaba invocando magia, pero como no había un círculo mágico, tenía que haber empleado algún otro tipo de técnica. De cualquier manera, Irena y Ginny habían vuelto al punto de partida. Una vez más habían caído en peligro. He llamado a más de 100 monstruos. No tendrías ninguna posibilidad, incluso si estuvieras en tu mejor momento. Permitirse obedientemente ser atado será una experiencia menos dolorosa. Esta situación era digna de desesperación. Ja, ¿y cuál es tu punto? Irena gritó con poder. Eso era porque no quería mostrarle más debilidades a su compañera, Ginny. 100 monstruos, o 200, no tendrán nada sobre mí, tráelo. Bueno, sí, supongo que tienes razón. Una vez que limpiemos el acto de apertura, usted es la siguiente, señorita Latima. Prepárate. Ambos tenían su moral. Planearon hacer algo con este terrible lío. Creían que podían con todo su corazón. Las dos compartían la misma opinión. Irena y Ginny. Normalmente no se llevaban bien en absoluto. Su relación era como agua y aceite, pero en ese momento, creyeron de todo corazón: mientras ella me respalde, no hay peligro que no podamos enfrentar. Ya veo. En ese caso, solo debo tomar una acción. Una crueldad despiadada se filtró en el rostro de Latima. El telón estaba a punto de levantarse en una batalla abrumadoramente desventajosa. Ah. Nada bueno, ¿eh? Cuenta conmigo. Justo cuando esa voz familiar sonó a través de los confines, el viento se levantó, azotando violentamente a su alrededor. Golpeó contra la piel de Irena, Ginny y Latima y envió su cabello ondeando alrededor de sus caras. La devastadora ráfaga había sido provocada por un intruso. Para cuando se dieron cuenta de esto, la mayoría de los monstruos ya habían sido eliminados. No se la pudo ver excepto por un segundo, el último segundo, cuando lanzó su arma por el aire. Oye, vamos, eso es todo lo que tienes. Llama a alguien que tenga un poco más fuerte. Apoyando su amada espada en su hombro, dio un grito victorioso. Con más que suficiente confianza de sobra, su fachada valiente le sentaba. Más que a nadie. Su nombre era Lady Lydia. Oye. Relájense, chicas. Me tienes aquí ahora. Una postura firme. Una arrogante confianza en sí mismo. Un aura como ninguna otra. Estaban en presencia de un vendaval que era la campeona legendaria. Recuerda que lo estás escuchando en Audionovelas 83. Capítulo LV, la decisión del ex señor demonio, la elección de la campeona. Y el dolor de un señor demonio, una cabellera de color blanco plateado. Una complexión que era un poco más alta que el promedio de una mujer. Un rostro hermoso como ningún otro. Esos eran los rasgos que representaban a la campeona Lydia. ¿Por qué está Lady Lydia aquí? Con los ojos muy abiertos, Irena murmuró esta pregunta como para sí misma. Lydia sonrió y la miró. Fueron los adornos para el cabello que te di. Tienen hechizos de búsqueda. Por eso pude rastrear tu ubicación. Ya veo, no puedo creer que haya tenido tanta previsión, Lady Lydia. ¿Qué? ¿Qué? Silencio. Estuvo en silencio por un rato. Ginny abrió mucho los ojos. No podría ser que,
estos accidentalmente se convirtieron en la clave para nuestro rescate, ¿verdad? No nos diste esto para acecharnos, ¿verdad? Pepe, por supuesto que no, tonta. De ninguna manera HHH haría algo así. Soy la campeona. Obviamente, tuve la premonición de que les iba a pasar algo malo. Duh. Y se fue esa fachada heroica. Irena y Ginny suspiraron y sus preocupaciones parecieron desvanecerse. Digamos que la campeona las hizo sentir seguras y déjelo así. Había alguien más frente a estos dos. Él y Lady Lydia, ¿por qué estás? La tima estaba temblando de la cabeza a los pies, pero no parecía ser de miedo. No parecía temer el castigo que se avecinaba por traicionar a Lydia. Había una inquietud de que perdería algo. La expresión de su rostro lo hizo obvio. La tima, Lydia llamó a la chica bronceada. No había ira en sus ojos por la traición de su subordinada. En cambio, rebosaba de afecto maternal. Ríndete. Eso fue todo, la más corta de las frases. Ni Irena ni Ginny pudieron entender su significado. Sin embargo, parecía ser suficiente para que la tima lo entendiera todo. No. Incluso si es usted, Lady Lydia. Especialmente porque eres tú. No te escucharé. Las lágrimas brotaron de los ojos de la tima. Si es por usted, Lady Lydia, este mundo entero puede perecer. Más monstruos manifestados rodearon a la tima, reuniéndose a su alrededor como para protegerla. Fue una escena intimidante, pero Lydia habló sin pestañear. Sí. Supuse que ambos se pondrían así. Pero, con una expresión algo triste, hizo su declaración. Yo tampoco voy a dar marcha atrás. Fue silencioso, pero contundente. Todo se resolvió en un abrir y cerrar de ojos. Con un fuerte vendaval, todos los monstruos fueron derribados, e incluso su invocadora, la tima, perdió el equilibrio. Era imposible para los ojos de Irena o Ginny registrar lo que había sucedido. Este era el poder de una campeona. La pareja estaba llena de respeto y asombro. Y luego, ante sus ojos, Lydia atrapó el esbelto cuerpo de la tima mientras caía. Idiota, dijo Lydia en voz baja con una pequeña sonrisa en los labios. Sus ojos se llenaron de dolor. Y eso era todo lo que Lydia podía ofrecer a su subordinado traidor. Lady Lydia, yo. Toda la fuerza abandonó el cuerpo de la tima como si hubiera exhalado su último suspiro. Colocando su cuerpo suavemente en el suelo, Lydia suspiró, mirando el objeto flotando en el centro de la habitación. La enorme joya roja. Se acercó lentamente a él mientras pulsaba con una luz extraña. Honestamente. Bastardos, cada uno de ustedes. Con la joya roja que contenía el espíritu astral del señor demonio justo frente a ella, Lydia dejó escapar otro suspiro. Estaría mintiendo si dijera que no estoy feliz. Pero, está bien si ese es mi destino. Me lo encargaré, sea lo que sea. Soy el campeón, después de todo. Pft. Ella rió suavemente. ¿Por qué? Para Irena, su sonrisa parecía increíblemente triste. Entonces. Lydia continuó. Parecía estar regañando a alguien que no estaba allí. Para proteger las esperanzas y los sueños de todos. Luchar para crear un mundo en el que vivir y reír. Ese es el propósito de una campeona. Pero nunca podré ser uno de ustedes. Mis ideales pueden ser elevados, pero eso no cambia el hecho de que soy una pecadora. La única expresión en el rostro de Lydia era pura resolución. Para que estos sueños se hagan realidad, debe haber sacrificios y sangre derramada. Incluso tenemos que matar a aquellos que claman que no quieren morir. Luego, asumimos ese crimen y asumimos esa responsabilidad, hasta el día en que nos vayamos al infierno. Creo que ese es el deber de una campeona. Levantó la espada sagrada Valgalgurus de su hombro y la preparó.
Antes de ser tu amiga, yo era una campeona. Por eso viviré como una campeona y moriré como una. Nadie me hará cambiar de opinión. Y finalmente, escupió, deja de vivir tu vida en el pasado, gran tonta. Sin dudarlo, Lidia blandió la espada sagrada con todas sus fuerzas. La hoja de Valgalgurus cortó a través de su objetivo, que se astilló en 1.000.000 de pedazos. Con esto, el señor demonio ya no era inmortal. Con esto, el señor demonio probablemente sería reprimido. Seguramente, ahora se salvarían muchas vidas. Aard, Irena y Ginny podrían regresar a su propia era y disfrutar de su vida diaria nuevamente. Y sin embargo, para Irena, era un intercambio que parecía venir a costa de la vida de Lidia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los gritos recorrieron el aire como una onda de choque, y el espejo formado por magia se hizo añicos, esparciendo fragmentos en todas direcciones. Lidia. Rogué gritó, temblando. Llamé a mi otro yo y compartí su dolor. ¿Se acabó? Tu plan no ha terminado. Rogué espetó mientras me miraba. Todo lo que hizo fue robarme mi inmortalidad, no significa nada más que volver a realizar la ceremonia y recuperarla, seguiré adelante y diré que perdí esta guerra, pero ya consideré todo eso, es por eso que esto no ha terminado, tienes que unirte a mí. Entonces este asunto. ¿Pero no sabes ya mi respuesta? Lo interrumpí, dejando que mis palabras lo atravesaran. ¿Mi otro yo de verdad desea salvar a Lidia? ¿Qué fue eso? Los ojos desdeñosos que me miraban destellaron de rabia. Sin embargo, no pude contenerme. No importaba lo que sucediera siempre que pudiera decir lo que había estado pensando durante mucho, mucho tiempo. ¿Estás seguro de que no quieres simplemente huir? Mataste a Lidia. Te has arrinconado. No deseas escapar de esa culpa. Dices que quieres salvarla, pero en realidad, sabía que mi declaración también me atravesaría. Causaría un dolor insoportable. Pero, esto ya no era algo que pudiera ignorar. No solo quieres salvarte a ti mismo, perdonarte a ti mismo y morir fácilmente, no estás usando solo a Lidia para lograr ese objetivo. Al final, ambos somos completamente egoístas, y pensamos solo en nosotros mismos. Eso estuvo bien. No quería admitirlo, pero esa era la verdad. Había sido egoísta, solo me había levantado por el bien de la humanidad, porque quería que alguien me amara. El único ímpetu fueron las emociones retorcidas de un niño que había crecido sin ser amado. Fue porque estaba consciente de esto. Que esta vez, solo esta vez, por primera vez en tu vida, no harías algo por el bien de otra persona. Para defender el deseo de Lidia, nosotros. ¡Cállate! Gritó, lo suficientemente fuerte como para reventarme los tímpanos. Rogué apretó los dientes, gruñó y me miró con la muerte en los ojos. Ah, tienes razón. Quiero perdonarme a mí mismo. Quiero ser salvado. Esa es la pura verdad. Pero no dejaré que descartes mis sentimientos por Lidia. Al instante siguiente, todo su cuerpo comenzó a temblar con la intención de matar, a diferencia de ningún otro. He terminado con esto. Nunca uniré fuerzas contigo. Voy a consignar a un viejo enemigo odiado al olvido. Era como un niño pequeño con sus desvaríos y desvaríos. Señalar sus propias faltas para hacerlo consciente de sí mismo lo había enviado a una furia voladora. Su patético acto de niño pequeño fue realmente difícil de ver. Y el hecho de que él fuera yo lo hacía mucho peor. Ser como él, como mi otro yo, la existencia frente a mí. Nunca lo permitiría. Entonces, mientras nos miramos, extrañamente comenzamos a hacer exactamente los mismos movimientos al mismo tiempo. Todos los caminos conducen a la desesperación. Esa es la forma de vida de un hombre lamentable. Fue nuestra mayor magia y el as bajo la manga.
Ambos comenzamos el encantamiento de nuestra técnica original. En completa soledad está él. Porque hay quienes siguen su ejemplo, pero nadie que gobierne junto con él. A medida que continuamos, toda una serie de patrones geométricos destellaron a nuestro alrededor. No hay quien entienda. Todos están ansiosos por dejar su lado. En el centro de nuestra contundente contienda, vi este campo de batalla, donde nuestras voluntades chocaban, distorsionarse. Desechado por su única amiga, se hunde en un mar de locura y aislamiento. Esta batalla solo terminaría con una de nuestras muertes. Lo sabía más que nunca y volví a reflexionar sobre mis propias intenciones. Descanse sin paz. Ahogarse en la angustia y la desesperación. Yo ganaría. Definitivamente ganaría. Estaba seguro de ello. Aprieto los dientes. Eso que guía este cuento. Y canté el verso final. Reino privado, la historia de un rey solitario. En un instante, ella apareció ante mí junto a él. Lidia. Era una parte de su alma que había tomado la forma de días pasados. En ese momento siguiente, se transformó en una enorme espada para cada uno de nosotros, hojas negras con la línea roja tallada como un vaso sanguíneo, pero la de Rogué estaba dañada. Las grietas lo recorrieron como si reflejara su forma de vida. Ambos agarramos nuestras armas. ¡Ja! Con el mismo espíritu, nos apresuramos hacia adelante. Nuestra fuerza perforaba profundos canales en el suelo, haciendo que gigantescos terrones de tierra volaran hacia el cielo. Antes de que volvieran a caer sobre nosotros, comenzó nuestro primer encuentro. Ar. TCH. Desenvainamos nuestras espadas oscuras, respirando agitadamente, apuntando cada golpe a los signos vitales. Cada golpe fue fatal. No usamos magia. Bueno, sería más exacto decir que no podemos usar magia. Nuestra técnica original tenía el poder de analizar y controlar. Deconstruimos la magia de nuestro enemigo y luego nos adueñamos de ella. Por eso, toda la magia sería anulada antes de ser lanzada, o se volvería contra el lanzador. Dado que ambos teníamos el mismo poder, nuestra única batalla real podría ser una pelea de espadas dependiente de la habilidad física. Dicho esto, esta no fue una batalla ordinaria. GGH. Cada vez que intercambiábamos golpes, el aire retumbaba por el impacto de nuestras espadas y las fisuras se abrían paso a través de la tierra. Ambos éramos conocidos como el Señor Demonio. Incluso si nuestra lucha fue física, causó graves daños al mundo. Esta podría ser la batalla de cualquiera. En ese caso. Lidia. Fase 2, listo. Entendido. Cambio a la etapa 2 de transformación de cuerpo completo. Activando el valiente demonio. Mientras respondía, una aura oscura se instaló en todo mi cuerpo. Parecía que mi enemigo había llegado a la misma conclusión. Justo cuando completé mi propia transformación, él cambió a la etapa 2. Cabello blanco puro. Un atuendo tan negro como la noche. Se veía exactamente como yo. Bueno, excepto que la armadura de Rogué había sufrido tantos cortes como su espada y se veía peor por el desgaste. Ahora voy. Toma esto. La pelea anterior ni siquiera se pudo comparar. El sonido de nuestras espadas resonó lo suficientemente fuerte como para reventar los tímpanos, y un agujero gigante se abrió en la tierra en la que estábamos parados. Con dinamismo supersónico y acercándonos a la velocidad de la luz, corrimos por el suelo, tallando cicatrices de batalla en toda la tierra en ruinas. Todavía estábamos igualados. Esta batalla nunca se resolvería mediante el dominio de nuestras habilidades compartidas. El factor decisivo en esta batalla tenía que ser preparación. ¿Quién de nosotros tenía la fortaleza mental más fuerte? ¿Qué tan fuerte fue nuestra voluntad en la batalla? Eso decidiría al vencedor. NGH. El equilibrio finalmente comenzó a romperse.
El que cayó como el inferior fui yo. Da. Lentamente, la punta de su espada comenzó a hacer contacto con mi cuerpo. Por fin, aterrizó un golpe en mi mejilla, enviando una pizca de sangre por el aire. Cuando el corte fresco se posó en mi rostro, grité, ¿por qué te quitaste la vida? Sé que no lo habría hecho, no podía soportar la soledad, me equivoco. Su intensidad aumentó. Por otro lado, gradualmente me volví más lento. Solo puede haber una razón. ¿Cómo te atreves? Él gritó. ¿Cómo te atreves a hablarme de escapar? Llegó hasta nuestros corazones y la diferencia entre ellos. Él continuó. Eso era todo lo que Lidia significaba para ti, fue por eso que la mataste, para poder seguir adelante y ser tan egoísta en otro mundo, tu soledad era mayor que la culpa de asesinar a Lidia, fuiste maldecido por cosechar lo que siembras, por eso buscaste consuelo en la próxima vida y te reencarnaste, tu ego es suficiente para enfermarme. No tuve ningún argumento. Después de todo, tenía toda la razón. ¿Cómo terminaste sirviéndote solo a ti mismo? No lo entiendo en absoluto. ¿Honestamente olvidaste las últimas palabras de Lidia? ¿Cómo pude olvidarlo? Nuestras espadas se encontraron y cerramos las espadas. Mientras nos miramos el uno al otro desde más allá de nuestras armas, recordé el pasado. Habíamos estado en las etapas finales de una larga guerra. Después de repetidos dolores, nuestro objetivo estaba justo ante nuestros ojos, la destrucción de los exteriores para volver a poner la soberanía humana en nuestras propias manos. Honestamente, ya se podría haber dicho que se había cumplido en ese momento. Habíamos recuperado el control de la mayor parte del mundo, y solo quedaba uno de ellos. Ya estaba satisfecho. Bueno, por ciertas razones, se podría decir que estaba cansado y harto. Había perdido muchos amigos y caído en la soledad. Al final, Lidia era la única que quedaba. Ella era mi única salvación. Cuando enfrenté mis propias circunstancias, me cansé y quería evitar pelear. No quería arriesgarme a perder a Lidia. El último exterior era su líder, un ser de extraordinario poder. Si intentáramos derrotarlo, teníamos que estar preparados para perder aproximadamente la mitad de nuestro ejército, que nos incluiría a mí y a Lidia. Asumiendo el peor resultado, había llegado a esta conclusión: ya no hay necesidad de luchar. Cumpliré sus demandas, reconoceré su dominio como un territorio independiente y permitiré que los demonios restantes formen su propia nación. Además, aceptaremos un alto el fuego y formaremos un pacto de no agresión. Estaba seguro de que con esto, nuestra larga guerra finalmente llegaría a su fin. Lidia se apresuró a saltar sobre mí sobre esto. Deja de jugar. Si los dejamos en paz, volverán a hacer lo mismo, por eso tenemos que prevenirlo. Ahora, deberíamos devolver el golpe. En ese momento, la maldición estaba afectando el cuerpo de Lidia y había desarrollado una gran sed de batalla. Cualquiera que la conociera de antes se daría cuenta de que ella nunca diría tal cosa, y su nueva disposición había sido otra fuente de mi irritación. Di todo lo que quieras, pero mi mente no cambiará. Acéptalo. Nuestras diferencias en la política crearían una profunda fisura entre nosotros, si tan solo me hubiera dado cuenta en ese entonces. Ahora lo entendía, pero en ese momento, no tenía idea de que Lidia era como un aire para mí. Su existencia a mi alrededor era natural, pero yo no podría existir sin ella. Aunque la necesitaba para vivir, no podía entender completamente la bendición que tenía. Por eso, ¿por qué no entiendes cómo me siento? No compartimos el mismo objetivo, ella me había preguntado. Y luego, le había respondido de la peor manera posible. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces he llorado? ¿Cuántas veces me he maldecido? Si tan solo hubiera respondido a Lidia honestamente en ese entonces. Si tan solo le hubiera dicho que no quiero perderte. Nada de esto hubiera sucedido nunca. Rogué explotó, hablando desde mi corazón. En ese entonces, me había preguntado egoístamente por qué ella no podía entender mis sentimientos.
y elegí no contarle mis verdaderos sentimientos. Si quieres pelear, adelante. Ya he terminado contigo. Eso fue lo que dije. Esas fueron mis últimas frases para ella cuando todavía era humana. Nuestro intercambio final había terminado en una pelea. Nunca aceptaré un final como ese. Salvaré a Lidia. Y cuando finalmente lo haga, haré que ella me condene. Me disculparé por mi estupidez y me lanzaré directamente al infierno. Entonces, Lidia puede vivir feliz con Barbatos. El hecho de que no se elegiría a sí mismo, sino una versión completamente ajena de sí mismo en este mundo, me mostró la profundidad de su autocondena y de sus sentimientos por Lidia. Si había una diferencia en nuestra fortaleza mental, era eso. Todo lo que tenía era repugnancia, por mí y por los cortados de la misma tela. Eso era todo lo que me estaba impulsando en esta lucha contra mi otro yo. Pero luchó con eso y sus pensamientos inquebrantables por Lidia. Mientras tanto, todavía dudaba, ¿fue la elección correcta permitir que Lidia muriera? Eso fue lo que me obstaculizó. Después de todo, no era natural. Incluso si eso era lo que ella deseaba, quería que ella fuera feliz. GGH. Mi vacilación me había puesto en desventaja. Y nos había llevado a una conclusión. De todas las cosas, tropecé con el suelo irregular y perdí el equilibrio. Esa apertura fue solo por un instante, pero fue más que suficiente para quitarle una vida. ¡Ah! Rogué vino hacia mí con un grito de guerrero. La punta de su espada preparada apuntó directamente a mi pecho. En cuestión de momentos, atravesaría mi corazón. Por extraño que parezca, no me arrepiento. De hecho, incluso sentí que así debería ser. Irena y Ginny estarían tristes, pero Rogué seguía siendo yo. Imaginé que no les pasaría nada malo. No sabía si Rogué lograría su deseo después de mi muerte, pero si salvó a Lidia, me alegraría por ello. Mi muerte sucedió justo antes de que aceptara completamente la peor parte de su ataque. La hoja se detuvo a punto de perforar mi pecho. La hoja oscura tembló como si intentara no moverse. ¿Qué era esto? ¿Qué está pasando? Rogué parecía desconcertado. La vacilación recorrió sus rasgos llenos de cicatrices. Esto no puede ser. Cuando dijo eso, abrí los ojos. ¿Fue esto una ilusión? Vi una forma de Lidia parada detrás de Rogué, sujetando sus brazos hacia atrás para evitar que se moviera. Protege mi deseo, pareció suplicar con sus ojos mientras me miraba. Al menos, eso era lo que había reunido. Lidia, si es lo que quieres. Aprieto los dientes y, cuando las emociones brotaron dentro de mí, liberé mi espada con todas mis fuerzas. Cortando desde el hombro, fue un ataque destinado a cortar mi objetivo en dos. Antes de que pudiera, se las arregló para saltar hacia atrás de alguna manera. Pero ya era demasiado tarde, mi espada le había perforado el pecho. Detente, Lidia, incluso en un momento como este, te vas a interponer en mi camino. Todo el mundo tenía claro que había provocado este cambio de roles. Hasta ahora, la batalla había sido 1 contra 1, pero, ahora, era 2 contra 1. El deseo de Lidia debe haber entorpecido sus movimientos. Junto con la severa herida que le hice, la ventaja se volvería a mi favor en un instante. Como si fuera a perder. Como si aceptara la derrota. Ya juré que nunca volvería a fallar. Yo. Pero Rogué todavía luchó en serio. La pesada carga de su arrepentimiento y su desprecio por sí mismo le dieron fuerzas, pero no cambiaron nada. Finalmente, Rogué cayó sobre una rodilla. Mi otro yo estaba completamente cubierto de heridas, la sangre cubría su oscuro atuendo y manchaba el suelo. Me quedé en silencio, listo para quitarle la vida y terminar con todo esto. Se acabó, disaste Rogué. Mi otro yo. ¿De verdad crees que está bien
que las cosas sigan así. Con la respiración entrecortada y los hombros agitados, Rogué me miró. Había miedo en sus ojos. Pero no era miedo a la muerte. Fue miedo al fracaso. Y luego, suplicó por su vida. Recuerda, tus días junto con Lidia, no eran tan preciosos para ti. Comprendí sus sentimientos, empatizando ya que estos sentimientos eran míos. Este hombre era yo. Nunca alguien que suplicara por su vida. Preferiría sufrir una tortura eterna. Aunque su orgullo lo distorsionaba, se había aferrado desesperadamente a la vida. Todo fue por Lidia. Este lado de mí me hizo llorar. No pude evitar que las lágrimas cayeran. Recuerda que lo estás escuchando en Audionovelas 83. Esto es lo único que no puedo fallar. No entendí mis sentimientos por Lidia hasta que la perdí. Por eso yo quería salvarla, yo. Estaba enamorado de ella. Cuando escuché esas palabras, todo mi cuerpo se convulsionó. Mi agarre en la espada se aflojó ligeramente. Dejé escapar un poderoso grito, dejando de lado toda vacilación. Bajo el cielo nublado, perforé el corazón de Rogué en un solo aliento. Capítulo LBI. El regreso del ex señor demonios al presente podía sentir esa repugnante resistencia de cortar la carne. Esta sensación viajó a través de mi mano cuando la hoja atravesó el pecho de Rogué, fue una que me dijo que había tomado una vida. Pero estaba familiarizado con este sentimiento. No pensé mucho en eso, simplemente mirándome a mí mismo frente a mí. Blake vomitó sangre, que brotó de su boca, y todo su cuerpo convulsionó. Rogué me fulminó con la mirada. Has cometido otro pecado. No olvides. Con esto, has matado a Lidia, con tus propias manos, una vez más. Sin decir nada, miré al moribundo y apreté los dientes. Él estaba en lo correcto. Sabía que había cimentado el futuro, pero lo hice de todos modos, había sellado la muerte de Lidia con mi propia mano. Porque ese era su deseo. Tos. Cortó charcos de sangre. A este ritmo, la vida de Rogué. Justo cuando comencé este pensamiento, su cuerpo comenzó a brillar tenuemente, antes de finalmente comenzar a romperse en partículas y desaparecer. ¿Qué está pasando? Parece que quieren acabar con este mundo, murmuró Rogué comprendiendo mientras continuaba desapareciendo. ¿Qué quieres decir? Piénsalo, por ti mismo. Todo, lo que puedo decir es, después de un segundo, Rogué sonrió un poco. De ninguna manera fue amable. Fue uno de odio hacia mí, demostrando un loco sentido de propósito. Fue escalofriante, rebosante de repulsiva intención. No ha terminado. Si esperan que yo sea el señor demonio, interpretaré con valentía el papel. Si puedo buscar la expiación y encontrar la felicidad de Lidia, entonces. Sus palabras se desvanecieron como si él fuera la única persona que pudiera entenderlas completamente. Por fin, Rogué actuó como si de repente hubiera recordado algo. La locura en sus rasgos se alivió un poco. No dejes que Irena y Ginny mueran. Esas dos son mi última esperanza. Puede que seas mi mayor enemigo, pero, solo en ese punto, oro por tu éxito. Y con estas palabras, desapareció por completo, ahora yo era el único que estaba allí. Me preocuparon varios puntos. Sin embargo, no había pensado tan lejos. Me dije a mí mismo que todo había terminado. Yo noté las lágrimas en mis ojos y miré hacia el cielo. Antes de darme cuenta, las nubes se habían despejado y un cielo azul se extendía ante mí. En ese momento, odié ese color desde el fondo de mi corazón. Cuando una sola lágrima se derramó por mi mejilla, no hablé con nadie en particular. Esto realmente está bien. Fue un desarrollo repentino.
Sucedió poco después de que Lidia destruyera la hostia que contenía el espíritu astral del señor demonio. Sin previo aviso, Irena y Ginny comenzaron a brillar tenuemente, comenzando con sus pies, comenzaron a desaparecer lentamente. ¿Qué? Esto es. En el interior, ambos pensaron exactamente lo mismo. Primero, Aard había ganado. Segundo, estaban volviendo al presente. Se miraron el uno al otro con sonrisas suaves que se mezclaron con alegría y alivio. Justo al lado de ellos. Vas a volver a casa, ¿eh? Bueno, supongo que eso es lo mejor para ustedes. Abrieron mucho los ojos ante la declaración de Lidia. Lady Lidia, podría significar que usted. ¿Sabías que éramos del futuro? Mientras los dos miraban maravillados, Lidia tenía una sonrisa irónica. Bueno, en cierto modo. Puede que sea un idiota, pero tengo una aguda intuición. Incluso esto hizo que mi imaginación se volviera loca. Hombre, pensar que tenía razón. Realmente me tienes bien. Incluso Lidia se había sorprendido un poco. La sonrisa en su hermoso rostro era indescriptible. Después de eso, Lidia se rascó la mejilla en un gesto un poco vacilante. Oye, ¿puedo preguntarte solo una cosa? ¿Cómo va el futuro? ¿Es pacífico? ¿Es un mundo donde todos son felices? En ese momento, los dos se quedaron sin palabras. Si respondieran a su pregunta honestamente, la respuesta sería no. Lo que deseaba era algo más que las sonrisas de la gente. Ella debió haber deseado un mundo donde las personas y los demonios coexistieran, tomados de la mano como parientes. Sin embargo, la realidad fue mucho más cruel. En el futuro, los demonios serían más discriminados que nunca, haciendo imposible la convivencia, y ellos mismos mirarían a la humanidad como monos. Ambos grupos seguirían luchando hasta que el otro fuera aniquilado. Pero, era insondable para ellos dar esta terrible respuesta. El futuro es incluso más maravilloso de lo que puedas imaginar, Lady Lidia. Sí es cierto. Todos nos divertimos y todos viven felices. Diría que es un mundo lleno de sonrisas. Ambas mintieron. Era todo lo que podían hacer. Posiblemente no podrían decirle la verdad. Lidia sonrió complacida. Ya veo. Lo que significa que nuestro sacrificio no fue en vano. No dijo el sacrificio de todos, ni siquiera el de mis amigos. Ella había dicho nuestro. En otras palabras, significaba que había sentido su propio destino. Lady Lidia. Lady Lidia, Sí. Yo también muero, ¿verdad? Apuesto a que de una manera terrible. Lo dijo con tanta naturalidad que Irena y Ginny la miraron maravilladas. Está bien de esa manera. Lo dije antes, ¿verdad? No quiero una muerte suave. No es algo por lo que ustedes dos deban preocuparse, les habló amablemente. Ella debe haber captado su angustia. Habían estado muy confundidos cuando conocieron a esta persona por primera vez. Ella no se parecía en nada a la leyenda. La impresión inicial de Irena fue de decepción. Ginny se había sentido de la misma manera. No creían que pudiera llegar a gustarles este monstruo lascivo. Pero, a medida que pasaban más tiempo con ella, se dieron cuenta de que era linda y habían comenzado a sentirse así cada vez más. Al mismo tiempo, la veneraban como uno de los héroes que había tallado su nombre en una leyenda. Antes de que se dieran cuenta, ambos habían llegado a respetarla y adorarla. En total, no querían que ella muriera. No querían que ella sufriera un final cruel. Pero, ¿qué podrían hacer? La muerte de Lidia estuvo envuelta en un misterio. Si ni siquiera supieran la verdad, ¿qué medidas podrían tomar? Además, incluso si hubiera algo que pudieran hacer, Lidia estaría en contra. Ella estaba inmóvil en sus convicciones. Ellos entendieron eso, y por eso querían grabar la imagen de Lidia en sus ojos mentales.
No olvidaré a esta persona. Eso fue lo único que pudieron hacer. Parece que se nos acaba el tiempo. Oh, eso es una lástima. Ni siquiera pude besarte, Ginny. E Irena, quería ayudarte a practicar más. Bueno. No podemos hacer mucho al respecto. Rascándose la cabeza, Lydia pareció decepcionada mientras suspiraba. Honestamente, me hubiera gustado darte algo con más sustancia, pero supongo que no puedo hacer eso. Palabras que es. Lydia primero volvió sus ojos claros hacia Irena. Apuesto a que experimentarás sufrimiento en tu vida, pero cuando eso suceda, relájate y mira a tu alrededor. Verás lo que es más importante. Y puedo decir esto con certeza, no estás solo. No olvides eso, incluso si es lo último que haces. Claro. Con los ojos llenos de lágrimas y reacia a decir adiós, Irena asintió. Lydia le dio un abrazo y luego se volvió hacia Ginny. Parece que te quitaste algunas de tus capas durante tu tiempo aquí. Incluso tu expresión se ve un poco diferente a la de antes. Realmente has crecido, Ginny. Todo es gracias a ti, Lady Lydia. Si no me hubieras animado. No hice mucho. Al final, fue a través de tu propio poder. Escucha, Ginny. No olvides lo que pasó aquí. Una barrera no es más que algo que usted misma decide. Si las cosas se ponen dolorosas, vuélvete estúpida, más que nadie, debes apresurarte. Si lo haces, llegarás más lejos que nadie. Nada es imposible. Sí. Ginny asintió con lágrimas en los ojos, dándole a Lydia un último abrazo. ¿Crees que podrías pasarme un mensaje final? Tengo algo que debo decirle a ese tipo. Ard. No había ninguna razón para negarla. Los dos asintieron y Lydia empezó a hablar. Grabaron todas y cada una de las palabras en sus recuerdos, y finalmente, llegó el momento. Irena y Ginny se estaban desintegrando en partículas. Lydia tenía una gran sonrisa que pareció florecer hasta el final. Hasta luego, chicos. Cuídate de camino a casa. Viva mucho tiempo sin resfriarse. No seas exigente con tu comida. Y... que soy yo, tu madre. Les dejó estas palabras de despedida, riendo inocentemente. Esa fue la última vez que Irena y Ginny la vieron. Rezaron, que al menos en este mundo, incluso solo por ella sola, que podía lucir la misma sonrisa tranquila que tenía ahora. Lo deseaban con todo su corazón. Cuando recobré la conciencia, todo terminó en un instante. Fue algo como esto: después de nuestro viaje relámpago en el tiempo, regresamos al lugar donde partimos. En otras palabras, un espacio negro. Mientras la oscuridad se extendía hasta donde alcanzaba la vista, me reuní con Irena y Ginny. Te extrañé. Mucho debe haber ocurrido mientras yo no estaba. Las lágrimas de Irena cayeron como cascadas cuando vino volando a mis brazos. Oye. Eso es injusto, señorita Irena. Al menos déjame un lugar para abrazarlo. Oh, ya es suficiente. Quítate de él, organismo unicelular. Cállate, tonta. Ahora mismo, Ard es mío. Ve a abrazar a ese Dios, de allí o lo que sea. Frotando su mejilla contra mi pecho, Irena señaló con dureza. De pie allí estaba el niño Dios sin género, mirando a Ginny con la expresión más apática posible. Sí, te gustaría. Lentamente, el Dios abrió ambos brazos de par en par. Estoy bien, gracias. Solo quiero abrazar a Ard, bromeó. Ya veo. Sin la menor preocupación, el niño Dios jugó con su cabello. Este incidente fue, completamente irregular. No fue menos trágico, de lo habitual. Para ustedes que hicieron este esfuerzo, no puedo evitar sentir un pozo de emociones. Ciertamente no lo pareces. Con esto, se abrirá el telón, en nuestro programa.
Pero, tu etapa no ha terminado por completo. En tu propio mundo, quiero que desempeñes tus roles una vez más. Con eso, Irena y Ginny desaparecieron de repente. Supongo que eso significa que has enviado a esos dos de regreso a nuestro mundo original. Yo pregunté. Sí. El niño Dios asintió levemente y le hice una nueva pregunta. ¿Puedo preguntar por qué me he quedado atrás? Te confié un papel cruel. En ese punto, lo siento mucho. Sin embargo, nos dio la oportunidad de hablar un poco más. Si hay algo que desee preguntar, cualquier cosa, por favor hágalo. El niño Dios me miró directamente con otra de esas expresiones indiferentes. Los acosé con preguntas. ¿Qué eres? Por lo que me dijo Disasa rogué, sé que estás en un grupo. ¿Verdad te llamó un ser de dimensiones superiores, pero no conozco ningún detalle? ¿Quiénes son todos ustedes y qué están planeando? Además, ¿eres amigo o enemigo? Eso es lo que deseo que me responda. El niño Dios ni siquiera se inmutó, respondiendo claramente. No hay ningún nombre para nosotros, en ninguna parte. Si desea llamarnos un ser de dimensiones superiores, como dijo verdad, entonces está bien. Puede llamarnos cualquier otro nombre. En cuanto a nuestra identidad y objetivo, que, actualmente no puedo revelar. Para empezar, entrar en contacto con nuestro elenco mismo ya es una violación. Esta vez fue una excepción única. Por eso el niño Dios nunca pudo ir al grano. Entonces, la conclusión es que no tiene intención de responder a mis preguntas. Supongo, eso podría ser cierto. Sin embargo, deseo que usted crea esto solo. Por lo menos, soy tu aliado. Pase lo que pase, aunque el público se canse de verte, solo que yo siempre seré tu aliado. Después de todo, soy. Tengo prohibido decir más, lo cual creo, es un poco cruel, el niño Dios murmuró con los ojos entrecerrados. No parecía que fuera a descubrir nada sobre este ser después de todo, o al menos, no aquí, no dijo este, Dios, que podía preguntar cualquier cosa. Esto me estaba poniendo de los nervios. Dicho esto, patear infantilmente mis pies no me iba a llevar a ninguna parte. Si tenía que ser así, solo tenía otro pensamiento en mente. Rezo con mi más querido corazón para que nunca nos volvamos a encontrar, Señor Dios. Goteé de sarcasmo. Sin embargo, no se inmutaron en lo más mínimo y simplemente asintieron. Después de eso, parecía que finalmente llegó mi turno. Mi conciencia se volvió cada vez más tenue, volvería finalmente a casa. Tendría que superar el viaje escolar agotado. Joder, murmuré para mí. Yo soy igual que tú. Espero, no nos volvamos a encontrar. Sin embargo, la próxima vez, nos veamos cara a cara. Al final, el niño Dios dijo algo. Eso significaría que el público te ha abandonado, y el dominador, el que registra, te destruirá. El Dios me dejó con unas palabras desconcertantes antes de desaparecer. Quería responderle algo, pero antes de que pudiera, mi conciencia se oscureció por completo. Podía escuchar una voz. Uno familiar. Oye. Hola, Ard Mitiar. Despierta, estamos aquí. Fue mi hermana mayor, Olivia. Podía sentir mi cuerpo temblar y recobré la conciencia. Abrí los ojos lentamente, y vi que estaba dentro de un carruaje. Poco a poco comencé a darme cuenta de que había vuelto al mundo real. No. ¿Y si todo esto fuera una especie de sueño tonto? Justo cuando pensaba esto, de repente miré a mi lado y descubrí que no era cierto. Despierta, despierta. Vamos. Despierta. Cielos, ustedes duermen como muertos. Sylvie estaba tratando de despertar a Irena y Ginny. Todavía llevaban los adornos brillantes para el cabello que les había dado Lidia. Y había una cosa más.
Señorita Sifi, ¿puedo hacerte una pregunta descortés? ¿Qué? ¿No ves que estoy ocupada? Sigues con los ejercicios de aumento de senos. Disculpa. Obviamente. Espera, ¿cómo supiste eso? Fue una cantidad insignificante. Microscópico, de verdad. Pero el pecho de Sifi parecía un poquito más grande. ¿Qué? Deja de mirarme, pervertido. Pero si estás diciendo que quieres ver tan mal, puedo hacer una excepción especial. Ah, no. Eso está bastante bien. Ya recibí la confirmación. Estoy perfectamente satisfecho. Nunca he tenido ningún interés en tu pecho. Por favor, esté tranquila. Disculpa. Sifi pareció sorprendida. Por alguna razón, sentí que había vuelto a casa. Finalmente, Irena y Ginny recobraron el sentido. Sigamos adelante. Date prisa y sal. Todos los demás nos esperan. Olivia nos instó a que nos fuéramos. Hicimos lo que ella ordenó y desembarcamos del carruaje, al mismo lugar en el que acabábamos de caminar. Entramos en la antigua capital real y ciudad antigua. Kingsview. No pensé que íbamos a regresar, aquí también, murmuré en voz baja para que nadie pudiera oírme. Wow, esto me hace recordar. Este lugar no ha cambiado ni un poco. Me pregunto si la tienda de mi secuaz Johnny todavía está por aquí. Oye, no te escapes por tu cuenta. Permanezcan juntos como grupo. Sifi estaba retozando y Olivia la regañaba, alejándose lentamente de nosotros. Bueno, entonces, ¿nos vamos? Llamé a Irena y Ginny. Asintieron alegremente, pero de repente parecieron recordar algo. Oh, es cierto. Cuando nos separamos, Lidia nos dijo que transmitiéramos un mensaje, dijo Irena. ¿Un mensaje, Sí. Irena empezó a hablar. Con sus apariencias externas parecidas entre sí, era como si Lidia me estuviera hablando directamente. Contuve mis lágrimas, pero no fue fácil. Gracias por todo. Supongo que debería decir que debería olvidarse de mí, pero... Lo siento. No puedo hacerlo. Si lo hicieras, estaría inconsolable. Así que no te olvides de mí. Pero tampoco te vayas a vivir en el pasado. Vive tu vida con tus ojos mirando hacia adelante. Porque pase lo que pase, pase lo que pase. Siempre seremos mejores amigos. Caray, esa idiota, ¿cuánto tiempo más planeaba conmover mi corazón? ¡Ey! ¿Qué están haciendo, chicos? Se quedarán atrás, gritó Sifi. Okidoke. Estaremos allí, así que espera. Irena volvió a llamar. Nuestra Sifi es demasiado alegre, notó Ginny. Irena y Ginny sonrieron secamente y fueron a caminar junto a Sifi y Olivia. En cuanto a mí, quería reflexionar sobre el mensaje de Lidia. Vive tu vida con los ojos mirando hacia adelante, Eso es tan propio de ella. Esbocé una sonrisa. Has cometido otro pecado, ¿no olvides? Con esto, has matado a Lidia, con tus propias manos, una vez más. Pero la maldición de Disaster Rogue pasó por mi mente, si es cierto. He cometido otro crimen. Ya había matado a Lidia 2 veces. No era nada que pudiera ser perdonado. Incluso si ella estuviera lista para hacer las paces, nunca me lo perdonaría. Arr. ¿Nos vamos? Pero seguiría viviendo. Seguiría viviendo en esta época, junto a mis amigos. Palabras del autor para los que vienen del segundo volumen, es un placer volver a verlos. A todos los nuevos lectores, es un placer conocerlos. Soy Myoujin Katou. Empecemos. ¿Te gustan los videojuegos? Cuando estaba en la secundaria, compraba un juego a la semana. Caí en la rutina de intentar ataques en tiempo real y de inmediato perdí el interés.
Pero una vez que entré en la escuela secundaria, dejé de jugar por una variedad de razones. Esto continuó hasta la edad adulta, aunque recientemente redescubrí mi amor por los juegos. Hablando de juegos, hay un problema que no puedo superar. Así es, rabia de jugador. No es como si fuera una persona enojada, pero cuando me enfrasco en un juego, puede volverse feo. Cuando era un niño pequeño y jugaba un juego sobre un plomero en cierta consola para jugadores, soltaba una rabieta cuando se puso demasiado difícil. Choqué con mi cabecita contra la pantalla y rompí mi costoso Game Boy, y, lo que obviamente me provocó una larga reprimenda de mis padres. Ese fue un incidente. Hay algunos hábitos de los que nunca se deja atrás. Parece que no he podido arreglar mi rabia de jugador en absoluto. Tomé este incidente reciente, las cosas no iban como me gustaba y me frustró, así que terminé tirando el control. Por eso, me lastimé los dedos. Sin embargo, el controlador estaba bien. Me sentí como si hubiera perdido en varios niveles. Es hora de mis palabras de gratitud. A mi editor, sé que le causó problemas todos los días, pero le pido que no me abandone. A mi ilustrador, Sao Mizuno, gracias por sus ilustraciones de alta calidad, aunque todo lo que tenía que trabajar eran ideas realmente abstractas. Los profesionales son increíbles. Finalmente, a todos mis lectores que tienen este libro en sus manos, tienen mi eterna gratitud. Rezo para que nos volvamos a encontrar en el volumen 4. Hasta la próxima, me despediré.